Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera mesa del Foro Libertad de Expresión en la Era Digital, convocado por Artículo 19 y la Fundación Neumann, el cual, bueno, creemos que para los tiempos que corren resulta bastante pertinente abordar ciertos temas desde una óptica interdisciplinar, una óptica que pueda hablar propiamente del contexto regional en donde se están desenvolviendo estos debates. Buenos días, mi nombre es Juan Jesús Garza Onofre, soy investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la mesa que me tocó moderar el día de hoy es una mesa que hemos titulado La importancia de la regulación del norte global en el contexto latinoamericano y sus efectos en el contexto regional, ¿no? Lo que queremos es empezar a en una discusión, una charla, ojalá nos puedan acompañar a través de preguntas, había los streaming que los están compartiendo, pero lo cierto es que queremos poner sobre la mesa algunas cuestiones muy puntuales en torno a estos efectos que varios académicos y académicas han llamado como algunos trasplantes que parecían, ¿no? Que parecía que en este denominado norte global, en este espacio muchas veces canónico, mainstream, que puede tener alguna preeminencia ciertas regiones del planeta, y cómo se va degenerando un efecto dominó, parecería que muchas veces no termina de tener una buena aplicación, y sobre todo que mucho parecería una especie de modas o de cómo estas aplicaciones internacionales parecería que tendrían que tener muchísimo más contexto. ¿Qué sirve, qué no? Y sobre eso es la mesa que nos convoca, ¿no? ¿Cuáles han sido algunos efectos del afamado copy-paste, ¿no? De copiar legislaciones, implantarlas en una determinada región y ver muchas veces que son insuficientes o que muchas veces funcionan. Esa es la mesa que nos convoca, la importancia del norte global y su regulación en el contexto latinoamericano. Para esta mesa tengo el gusto de presentar a las personas que nos acompañen, la cual haré una breve presentación, y para no tardar más tiempo empezaré a dinamitar la discusión con algunas palabras. Nos acompaña primero Agustina del Campo, del CEL en Argentina. Agustina es profesora y directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información en la Universidad de Palermo. También nos acompaña Vladimir Cortés, de Artículo 19, México, que es oficial del programa de Derechos Digitales en esta organización, en la Oficina para México y Centroamérica. Ha trabajado como consultor internacional, especializado en derechos humanos, libertad de expresión, tecnología, medios de comunicación y periodismo. Bienvenido, Vladimir. En igual sentido, nos acompaña María Paz Canales, de Derechos Digitales en Chile. Ella ha sido asesora internacional de políticas públicas en derechos digitales, abogada chilena, y tiene una maestría con especialización en Derecho y Tecnología en la Universidad de California en Berkeley, ¿no? Y por último, y no menos importante, nos acompaña Eva López, ¿no? Abogada salvadoreña con experiencia en derechos humanos, transparencia, corrupción, combate a la corrupción, con especial enfoque en género, violencia digital, libertad de expresión en línea. Cuenta con experiencia en dirección de proyectos y estudios asociados a liderazgo ciudadano e iniciativas asociadas a la seguridad digital. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, Agustina, Vladimir, María Paz, Eva. Qué gusto que estemos aquí discutiendo sobre esta importancia de la regulación del norte global al contexto latinoamericano. Entonces, sin más, y a servir más bien de dinamitador de una discusión que pueda ser muy fructífera, hay por aquí algunas preguntas detonadoras, la cual la plantearé a todos los ponentes,
y en ese sentido, en algún breve tiempo de 5 o 7 minutos, ir haciendo una reflexión, y en ese sentido vamos avanzando en una discusión para poder dar algunas ideas sobre este tema en particular en el Foro Libertad de Expresión en la Era Digital. Entonces, sin más, y quizá como los presenté, que la primera pregunta sería dirigida hacia cuáles legislaciones relativas a los derechos digitales son las más importantes del norte global. En su experiencia, en su campo de estudio, ¿qué parecería que han impactado realmente la cultura de este norte global, entendiendo norte global? Bueno, como Occidente o la primacía que tienen ciertos territorios como puede ser Estados Unidos, como puede ser Europa continental y demás regiones, ¿cuáles son aquellas que ustedes consideren más importantes? Entonces, por ese orden, daré primero la palabra a Agustina, Vladimir, María Paz, y esta primera ronda la terminamos con Eva López. Entonces, Agustina, te escuchamos. Buenísimo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer enorme acompañarlos y estar acompañada por esta mesa. Es un privilegio ser parte de esta mesa. Así que gracias por la invitación. ¿Qué normas creo yo que son como las más relevantes y las que han tenido más impacto del norte global? Creo que las primeras dos normas que han tenido un impacto en cómo pensamos Internet, cómo pensamos la regulación de Internet, cómo pensamos la relación entre los actores en Internet y las relaciones jurídicas entre esos actores, son dos normas estadounidenses, la CDA en su sección 230 y la DMCA, que se refiere a copyright, la Digital Millennium Copyright Act. Creo que esas dos regulaciones tuvieron un impacto casi fundacional o estructural. Nos dan la estructura desde la cual pensamos la regulación, la autorregulación y la corregulación de Internet. La sección 230 de la Communications Decency Act es la que establece básicamente la no responsabilidad de los intermediarios en Internet por el contenido de terceros. Y en una segunda provisión de la misma sección establece la no responsabilidad de los intermediarios de Internet por la moderación de contenidos. O sea, gran parte de nuestra conversación a nivel global sobre moderación de contenidos está estructurada desde esa norma como punto de partida. Y la DMCA es la que establece la obligación o la estructura de puerto seguro, digamos, que también sirvió de modelo a múltiples regulaciones, tanto en Europa como en América Latina y a nivel global, diría. Y es la que establece, bueno, este sistema de notificación y remoción privada de contenidos, en este caso de contenidos afectados o sujetos a el derecho de copyright o de propiedad intelectual. Mucho más recientemente empezamos, creo, sobre todo en América Latina, pero también a nivel global, a tener una influencia más grande desde la región europea, que ha hecho como una suerte de punta de lanza en darle granularidad a ciertas conversaciones sobre la regulación de Internet. Y ahí me gustaría mencionar como primera medida la Directiva Europea de Protección de Datos Personales, que creo que tuvo un impacto definitivamente en nuestra región, pero también a nivel global, sobre todo por el impacto que tuvo en las empresas intermediarias de Internet, en las grandes empresas que también actúan en nuestra región. Una de las normas más problemáticas de la Directiva de Protección de Datos fue la que derivó en las discusiones sobre derecho al olvido, que les resultarán familiares, y en la jurisprudencia que hay a nivel regional sobre esta temática. Y posteriormente
quizás sí habría que mencionar los nuevos esfuerzos regulatorios europeos, como el Código de Conducta sobre discurso de odio, las pautas europeas sobre desinformación y fake news, y la regulación europea sobre terrorismo y contenido terrorista en Internet, que indudablemente tienen un impacto en nuestra región, y empezamos a ver cómo esas regulaciones empiezan a permear en los proyectos de ley que vemos a nivel regional. Sobre todo desde el CELE tenemos un observatorio legislativo que mira proyectos de ley en 9 países de la región, y lo que estamos viendo es que muchas veces vienen en los fundamentos citadas estas iniciativas legislativas o estas legislaciones que existen tanto en Estados Unidos como en Europa. La dejo ahí, después retomamos los puntos problemáticos de este impacto. Muchas gracias, Agustina. Y en efecto, quizá en una segunda ronda de participación veremos luz y sombra, o si son aplicables propiamente al contexto latinoamericano, cómo han influido. Vladimir, te escuchamos en línea con lo que mencionaba Agustina. En tu consideración, ¿son estas las legislaciones de derechos digitales más importantes del norte global? ¿Agregarías alguna otra, algún comentario? Te escuchamos con atención. Gracias. Sí, concuerdo completamente en los que mencionó Agustina. A mí me gustaría también señalar quizá también lo que significa en términos de proceso y de discusión sobre las distintas perspectivas regulatorias que podemos ver en el norte global, y cómo en realidad son procesos que no se agotan únicamente, digamos, en la emisión, digamos, de una determinada legislación. Por ejemplo, el caso de la Ley de Servicios Digitales llama justamente la atención que, bueno, no se trata de algo que haya surgido en un determinado momento, que haya surgido de un momento a otro, sino que efectivamente se permea, o digamos uno de los aspectos que destacaría justamente tiene que ver con la capacidad y la posibilidad de diálogo ampliado, de diálogo multisectorial, algo que en ocasiones no estamos observando en el caso de los contextos latinoamericanos. De ahí que efectivamente el hecho de pensar y el hecho de reflexionar, más adelante seguramente lo veremos, ¿no? Cuando lo pensamos desde un punto de vista del contexto latinoamericano, me parece que ahí justamente tenemos que pensar en qué lo que están haciendo actualmente los congresos en los diferentes países, pues parece que se quiere resolver o por capricho o por inmediatez, y se está perdiendo de vista un elemento y un rasgo que me parece sumamente importante y que podemos retomar justamente de estas experiencias que se están generando en algunos países del norte global, y que tiene que ver con que el ecosistema digital es un ecosistema y un sistema complejo. Los congresos creo que ahí están justamente siendo torpes a la hora de legislar, ¿no? De presentar las distintas propuestas de regulación, porque no están mirando justamente las distintas capas, ¿no? Algo que algunos autores han denominado la gobernanza policéntrica de Internet, ¿no? Un sistema que tiene distintos niveles, que no es abarcable únicamente con una ley, y que tampoco se circunscribe a un aspecto geográfico, y aquí creo que también es parte de los aprendizajes que podemos ver, por ejemplo, en el caso francés, que pues la Corte Constitucional ha justamente echado abajo por esta intencionalidad que han tenido de ir más allá de la jurisdicción o de la territorialidad francesa, ¿no? Entonces, el ecosistema digital, la gobernanza o la regulación policéntrica no tiene solamente un nivel geográfico, sino hay una serie de interconexión de redes de regulación, ¿no? Entre el sector público y privado, de una forma también híbrida, y que combina también una serie de
instituciones en diferentes escalas. Y aquí también me parece que es como un elemento importante a destacar, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con lo local, que tiene que ver con lo nacional, que tiene que ver con lo regional y que tiene que ver también con lo global, ¿no? Entonces estamos hablando de una serie de combinaciones transescalares, ¿no? Yo creo que estos elementos justamente son los que podemos retomar y los que se pueden incorporar para que realmente las discusiones que se estén generando y que se estén detonando en los diferentes países pues tomen en cuenta esta complejidad, ¿no? Que este tipo de aproximaciones que se puedan dar o estas legislaciones que se han también dado en algunos casos en el norte global, pues efectivamente tienen o miran, digamos, esta construcción a partir de un proceso. Hay me gustaría destacar y coincido en que en la sección 230 y el caso de DMCA también ha sido algo que se ha replicado y lo vimos el año pasado en el caso de México, y desde luego se destaca la relevancia y la importancia tanto la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, creo que aquí también se erró en términos de que está bien, ¿no? Se debe proteger y se tiene que establecer un sistema de protección en materia de derecho de autor. Sin embargo, se perdió completamente de vista el impacto que tiene en materia de libertad de expresión, ¿no? El establecimiento del mecanismo de notificación y retirada, hemos observado que efectivamente también se ha convertido y es una herramienta abusiva que han utilizado políticos, que han utilizado empresarios, que han utilizado distintos actores para solicitar que se bajen a medios de comunicación, el caso de México y otros países alrededor del mundo, que son de interés público. Y un último aspecto que me gustaría también destacar, y quizá también más adelante lo abordaremos, y que ha generado también una suerte de revuelo en los países de América Latina, que es el convenio de Budapest. Ahí me parece que también sigue habiendo una discusión muy importante. Desde luego, el tema de la ciberseguridad es algo que se tiene que poner sobre la mesa, que tiene que construirse una legislación con una perspectiva y un marco regulatorio con una perspectiva de derechos humanos, pero creo que el reto es, ok, puede servir de referencia, puede ser un aspecto que se tome en consideración, sin embargo, el aplicarlo tal cual a los contextos latinoamericanos, ahí es donde creo que justamente tenemos que poner especial cuidado y especial atención. A propósito, que ahora está por acá María Paz, ¿no? Junto con la Red en Defensa de Derechos Digitales y Derechos Digitales, la R3D y Derechos Digitales, sacaron hace tiempo un análisis de las implicaciones que justamente tiene el pasar y hacer copy-paste literalmente del convenio de Budapest a las legislaciones locales o nacionales, y particularmente en el caso de México, pero más adelante podemos ver efectivamente cuáles son estos riesgos que supone. Yo lo dejaría por ahí, y bueno, y también me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con María Paz, con Agustina y con Eva, y seguir con esta conversación. Gracias. No, gracias a ti, Vladimir, por tu participación, y creo que han destacado bastantes ordenamientos normativos, cómo se va generando todo un cuerpo jurídico que va permeando desde el norte global, generando un efecto dominó, ¿no? En ese sentido, María Paz, si bien hablamos de la importancia de los cuerpos normativos, ahora te pregunto, en tu consideración, ¿cuáles son las legislaciones más importadas? ¿Puedes distinguir cuáles, si son estas las más importantes? ¿Crees que hay alguna otra? ¿Cuáles son las más importadas al contexto regional desde el norte global? Bueno, muchas gracias Jesús por la presentación y a mis compañeros, digamos que ya han avanzado bastante esta conversación con los elementos principales. Voy a tratar de ir entretejiendo, digamos, algunos elementos adicionales para que no nos repitamos y el diálogo continúe progresivo. Desde ya también quiero rescatar la iniciativa de tener esta oportunidad de poder conversar de estos temas aquí hoy, porque realmente es esencial para combatir, digamos, esto que Vladimir hacía mención
de que están surgiendo iniciativas legislativas en nuestros países de la región que están súper apresuradas, que están apresuradas por agendas políticas que son particulares muchas veces de quienes promueven esos proyectos y que tienen que ver con que efectivamente el rol de la tecnología hoy día en la vida cotidiana, en el ejercicio de la libertad de expresión, pero en el ejercicio de muchos derechos civiles y políticos ampliadamente, sobre todo en esta situación de pandemia, donde no hay reuniones físicas, donde se hace difícil organizarse socialmente de una manera que no sea a través de lo digital, es un recurso fácil para poder conseguir atención de la opinión pública o mostrarse como innovadores y progresistas dentro de las discusiones normativas. Entonces, es un ámbito en donde lamentablemente estamos presas de un populismo normativo, por decirlo de alguna manera. Sé que van a hablar de populismo político en general en otra mesa de este foco, pero aquí también estamos frente a un populismo normativo, en donde en definitiva en nuestra región lo que pasa es que se mira algunas de las iniciativas que se han desarrollado en el norte global con un apetito de poder implementar algunos de estos temas para que el país efectivamente se vea como un país pionero en esa materia y justamente los propulsores o autores de estos proyectos aparezcan como personas que están realmente dominando una materia de vanguardia. Entonces, ¿cuál es la precaución? Bueno, que aquí hay dos riesgos. Hay dos riesgos que yo veo por igual. Yo sé que la invitación a esta conversación se centra principalmente en uno de esos riesgos, que es el riesgo del copy-paste, y ese es un riesgo muy complicado, como vamos a seguir hablando de eso durante esta conversación. Pero también hay otro riesgo súper importante, que es tratar de abordar estas temáticas de espalda a la experiencia internacional, porque mal que mal estas discusiones, y creo que Agustina ya hizo un buen trabajo, no quiero repetir, digamos, en identificar cuáles son los cuerpos normativos principales de primera generación, digamos, los basales que se refirieron a la regulación de Internet, que tiene que ver con el 230 de la CDA en Estados Unidos, la E-Commerce Directive, que es la regulación de intermediarios de Europa, la DMCA, como ya también lo mencionó, Vladimir agrega ahora también la referencia al convenio de Budapest, y hay, digamos, mucha experiencia acumulada acerca de cuál ha sido el resultado de implementación de estas normas durante los últimos 15 años. Y por lo tanto, cuando hoy en día nos sentamos a repensar el panorama de cuál podría ser la regulación de las redes digitales, lo primero que urge, digamos, para poder tener un debate correcto y balanceado en términos de cómo generar mejores mecanismos de protección para el ejercicio de derechos y no retroceder o dejarnos atrapar por este populismo normativo, es ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, y en función de esa evidencia tener una conversación seria acerca de cómo se puede regular, teniendo también en consideración el contexto nuestro regional, que varía en muchas circunstancias con el contexto de estas regulaciones del norte global, que además tienen mucho tiempo. Entonces hablan de un escenario político, de un escenario de desarrollo tecnológico, de un escenario de concentración de provisión de servicios de las plataformas, que es completamente distinto al que tenemos hoy en día. Entonces, desde esa perspectiva, solo para agregar una capa adicional de complejidad a la identificación de las normas que pueden ser relevantes, yo me quisiera referir un poquito a las iniciativas más recientes, que son como parte de una segunda generación de regulación de plataformas en Internet. Una de ellas ya la mencionó Vladimir, que es lo de Budapest, no lo voy a repetir, pero podemos ahondar en otra pregunta sobre eso. Pero algunas iniciativas recientes también, me estoy refiriendo a los últimos 3-4 años, han sido de alto impacto también en esta evolución de pensar que la regulación tiene que ir un paso más allá de este puerto seguro que se brindaba originalmente a las plataformas tecnológicas con la finalidad de poder promover que Internet se transformara en un canal de ejercicio de libertad de expresión amplio para toda la ciudadanía. Ese es el propósito principal. Aquí, por ejemplo, muchas veces se hace un discurso un poco como digamos, sesgado por parte de los que pretenden promover regulación, tratando de hacer aparentar que las normas de protección de responsabilidad de los intermediarios es como algo que fuera en beneficio de las empresas.
claro, las beneficia porque les reduce la incerteza legal, digamos, de tomar una cierta cantidad de actividades. En ese sentido, hay un beneficio para las empresas, pero finalmente el beneficio mayor para la ciudadanía y para el ecosistema es que porque existen esas normas que limitan la responsabilidad de las plataformas, Internet ha sido capaz de florecer y ser un vehículo para que hayan múltiples expresiones y que cualquier persona pueda hacer uso de esas plataformas para comunicar diferentes puntos de vista, líneas de expresión, oposiciones políticas, etc. Entonces, ojo, que ahí no hay que confundirse. Entonces, yendo a estas nuevas revisiones que se da de ese régimen general, que es el que nos explicaba Agustina, han habido algunas iniciativas que parten con quizás la más emblemática, que es la NetzDG, que es una regulación que se propuso en Alemania, que partió entrando en vigencia en el año 2018, y que fue la primera que un poco retrocedió de esta cultura de generar estas provisiones de restricción, limitación de la responsabilidad de los intermediarios por contenidos de terceros. Y esta regulación fue muy novedosa porque en el fondo se centraba en obligaciones directas, digamos, a las plataformas de generar remoción de contenidos ilícitos, considerados ilícitos, en un plazo muy breve, 24 horas cuando se trataba de contenidos manifiestamente ilícitos y máximo 7 días en otro caso de contenidos ilícitos. Y lo primero que mostró esta regulación como evidencia es que no es tan fácil definir efectivamente cuándo estamos refiriéndonos a contenidos ilícitos, porque la ley no daba un procedimiento específico para que hubiera una intervención por parte de un órgano jurisdiccional en tomar decisiones y definir claramente cuáles eran esos contenidos. Entonces, lo primero que se ha visto con eso, y esta ley, si algo positivo tiene, por ejemplo, y que podría ser interesante recoger en las regulaciones que se discutan en nuestra región, es que incorpora también por primera vez obligaciones de transparencia directa hacia las plataformas, en donde ellas tienen que realizar anualmente, cuando alcanzan un número específico de reclamos en uso de esta ley, que me parece que son 100, ellas tienen que obligatoriamente realizar informes de transparencia de cómo se está realizando esta remoción de contenido. Pero lo primero que muestran, digamos, estos reportes que se han ido realizando desde el año 2018, cuando entró, bueno, 2019, una vez que entró en vigencia la ley en 2018, es que hay mucha confusión y cada una de las plataformas interpreta de diferente manera estas obligaciones e interpreta de manera distinta lo que significa un contenido manifiestamente ilegal. Entonces, ahí hay un tema clave, que una de las cosas que hay que resolver normalmente cuando uno se enfrenta a este tipo de regulaciones es ser mucho más claro en algo que apuntaba Vladimir. Cuáles son las naturalezas de los servicios, cuáles son las naturalezas de los contenidos, y definitivamente quién tiene una legitimidad democrática para poder decidir acerca de si ese contenido es un contenido lícito o no. Yo creo que, bueno, ya he intervenido bastante, tengo otros 2 cuerpos normativos que quizás me gustaría abordar con mayor detención en las rondas sucesivas, pero no voy a abordarlo con tanto detalle ahora para no tomarnos tanto tiempo, pero las 2 otras que son realmente llamativas en el último tiempo es la ley que se propulsó en el Reino Unido, que se refiere a la seguridad online o de daños online harms es el nombre en inglés, y que también en el fondo es una ley que mira una aproximación distinta, digamos, a esta de limitación de la responsabilidad de intermediarios y se centra en deberes de cuidado que se tratan de imponer a las plataformas para que ellas sean más activas en la prevención de contenido que puede ser potencialmente dañino. Esta ley, que viene siendo discutida desde un white paper que se elaboró por el Reino Unido en el año 2018, recién ha sido presentada a principios de este año 2021 como un proyecto de ley en el Congreso, en el Parlamento del Reino Unido. Entonces, ha sido bien criticada justamente por tener esta aproximación en los daños, porque hay muchas definiciones que son muy vagas y que por lo tanto dificultan que la ley pueda tener un objetivo concreto para resolver. Pero si hay una cosa positiva que podemos destacar de esto, es que si ustedes ven el marco temporal de discusión que se está dando un país como el Reino Unido para tener esta conversación entre el white paper que se publica y la primera iniciativa que se introduce para ser discutida en el Parlamento, es desde el año 2018 al 2021. No son 6 meses, no son 3 meses como aparecen en América Latina muchas veces las iniciativas promovidas espuriamente y sin un debate abierto con la sociedad civil.
Esta ley, a pesar de que todavía es objeto de muchas críticas por parte de la sociedad civil, y Artículo 19 internacional emitió comentarios en varias oportunidades sobre este tema, dio varias rondas de posibilidad de discusión. Aún así, parece ser que necesita ser perfeccionada en el Parlamento, pero hay una apertura legislativa para tener ese debate. Y el último proceso que quiero destacar en ese sentido es a nivel europeo, de la Digital Service Act, que viene también a retomar el tema desde la e-commerce directive, que es la que nos hablaba Agustina al comienzo, y viene a revisar también, no para borrar ese régimen de responsabilidad, sino que para complementarlo y traerlo a las necesidades del presente, pero sin descartar el principio principal que nos enunciaba Agustina de entregarle un puerto seguro a los intermediarios en el sentido de que no sean responsables por el contenido de terceros. Y aquí otra vez nos encontramos en un proceso legislativo que está en marcha y que lleva prácticamente desde el año 2016, cuando se dictó la Digital Market Act, que lo que hizo fue manifestar el compromiso de la Unión Europea en revisar todo el régimen de funcionamiento de las plataformas digitales a nivel comunitario. Y de esta iniciativa se han desprendido dos paquetes distintos que apuntan también a lo que nos hablaba Vladimir, que en el fondo no podemos regular todos los problemas con una misma ley, sino que tenemos que buscar soluciones que sean a la medida de los distintos problemas que tenemos. Y ahí está la Digital Service Act, que mira, digamos, a las obligaciones de las plataformas en cuanto a proveedores de servicio, y tenemos la Digital Market Act, que trata de resolver algunos de los problemas en cuanto a la concentración de mercado que se ha generado y resolver otros problemas por esa vía. En paralelo también tienen un paquete en donde se está discutiendo las protecciones desde el derecho del consumo. Entonces ahí vemos también nuevamente Europa tomándose su tiempo y enfrentando este problema de la regulación de plataformas desde diferentes perspectivas y no intentando buscar una bala de plata con una ley general que trate de regular todos los temas al mismo tiempo y que por lo tanto cometa errores y genere efectos contraproducentes en el ecosistema. Lo dejo por ahí, podemos tomar más puntos. Gracias. No, gracias a ti, María Paz. Creo que das en el clavo cuando hablas de ese populismo normativo, que es un fenómeno que parecería cada vez más expandirse por todo el urbe, ¿no? Entonces, esta idea de que el derecho como fenómeno global puede solucionar todos los problemas, la idea de la generalidad que bien destacaste y que ya avanzaba también Vladimir. Aquí la pregunta es para Eva, en el sentido de si todas estas legislaciones que ya hemos destacado, ya se han destacado algunas sombras, algunos problemas y demás tal, la pregunta en concreto es, ¿son aplicables estas legislaciones en los contextos latinoamericanos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, igual, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Creo que antes de empezar con eso, quisiera aclararte que un factor clave a tomar en cuenta es que cuando importamos legislaciones, no solo importamos la ley como tal, sino los conceptos que vienen aparejados con estos. Y eso es parte también de un riesgo grandísimo que vamos a ver a la hora de analizar si algo es aplicable o no. Lo primero es que, evidentemente, al ser normativa comparada, y como ya también comentaban los otros miembros del panel, la experiencia externa es enriquecedora y también permite abordar problemáticas que de forma macro puedan ser comunes. Por ejemplo, es común un tema de inseguridad y necesidad de protección. Es común un tema de propiedad intelectual y es común un tema, por ejemplo, de mejora de las condiciones de mercado. Ahora, las especificaciones de cada una de las, bueno, de Latinoamérica como región, son tan particulares que no entran en la misma casa. Entonces, la legislación como tal, aunque aborde una problemática similar o necesaria, pues es una conversación necesaria, no encaja con la situación de América Latina. Y aquí podemos verlo también en cómo se fuerza para que ciertos conceptos que vienen de estas legislaciones importadas casen necesariamente en situaciones de América Latina. Y para mencionar una que me llama particularmente la atención, es el tema, por ejemplo, de las normativas que hablan de ciberseguridad, de ciberpatrullaje, investigación, recopilación de data, bajo el tema de combate contra el terrorismo. Y entonces, por ejemplo, esto es muy interesante porque en el caso de la legislación europea, esto surge por combate al terrorismo, que es una problemática muy, muy en particular con sus diferentes matices, pero que, por ejemplo, ¿qué vemos nosotros acá el reflejo? Vemos que en muchas ocasiones los estados adaptan ese tipo de normas, pero entonces, si adapto una norma que habla sobre terrorismo, tengo que catalogar a alguien o una acción
como terrorista dentro de mi estado, dentro de mis condiciones. Y entonces aquí empezamos a ver algunos riesgos como qué catalogo yo como terrorismo adentro de mi país. Y entonces, por ejemplo, pueden haber situaciones donde dentro de la discursiva pública, digamos, hablo de que ciertos defensores de derechos humanos, hablo de que ciertas acciones de libertad de expresión son terrorismo. Y entonces empiezo a incorporar yo sutilmente la palabra terrorismo, donde no va, donde es un ejercicio legítimo de derechos humanos, para tratar de eventualmente justificar el uso de una ley que no calzaba, que es como un zapato que no entra en estas condiciones, y a la fuerza trato de que ahora tenga un sentido aquí. Y voy modificando y manipulando el sentido hasta que encaja con el tipo de personas que yo quiero investigar, monitorear, darle seguimiento, y no realmente atendiendo una problemática real, que es el tema de seguridad. Queríamos hablar a la hora de plantear si aplica una legislación o no, aparte de este análisis, sería el de los vacíos que tenemos adentro de las legislaciones propias. Por ejemplo, mucho de América Latina no carece de regulaciones apropiadas sobre la protección de data personal. Entonces estamos hablando de alguien que viene, adopta una legislación que tiene mayor poder y mayor acceso a data, pero desde el otro lado, desde la contraparte, no hay una protección de la data. Es decir, no hay una ley paralela que pueda equilibrar esta entrada o esta intromisión, por ejemplo, a la vida cotidiana. Y entonces para nosotros en América Latina se vuelve muy común en la región acostumbrarnos, y eso también es un peligro, normalizar este tipo de ciberpatrullajes, de cibervigilancias, porque lo asumimos como algo cotidiano e incluso ante la ausencia de regulación apropiada. Entonces, lo que nos fijamos nosotros es que es normativa que como tal, en un formato copy-paste, que lo vamos a seguir abordando más adelante, no encaja. Es colocarnos, y me gusta de veras pensarlo así, es colocarnos un zapato que no nos entra, pero tratar de que a la fuerza encaje para responder a ciertos intereses. Entonces, y esto, como vamos a hablar más adelante, tiene sus propias consecuencias, porque entonces la problemática compartida, el proceso, como comentaba ya María Paz, otros espacios de aprendizaje que sí pueden retomarse de estas legislaciones y que sí son importantes, enriquecedores y que, claro, necesitan adecuación, son dejados de lado por responder nada más a intereses muy, muy particulares y que normalmente se asocian con limitar los espacios de libertad de expresión. Y esto como tal lleva a contrariar. Si, por ejemplo, América Latina, la región, virtual, estamos ante una situación donde lo que se construye son espacios cívicos excluyentes. Entonces pongo tantas limitaciones, criminalizo la libertad de expresión, que aunque tenga legislación que viene de lugares mucho más ya avanzada, en teoría, yo traigo aquí a un espacio donde lo que va a hacer, en lugar de avanzar o regular o fomentar el crecimiento, es a retroceder, y me voy a escudar en decir que yo lo estoy tomando de Me parece que estamos teniendo unos problemas con la conexión de Eva. No sé si estás ahí. ¿Estás ahí, Eva? ¿Te tenemos de vuelta, me parece? Hola, sí, aquí estoy, perdón. Te perdió los últimos 20 segunditos. Sí, no, justamente decía de que por el momento yo hacía esta reflexión de que si no lo que estamos haciendo es cerrar el espacio cívico. Entonces no importa de dónde le estamos tomando el ejemplo, porque si no es debidamente adecuado, si no responde a necesidades, lo que estamos haciendo es lo contrario, reduciendo el espacio cívico y haciendo peor en condiciones como ahora con la pandemia, que el espacio cívico por excelencia se vuelve lo virtual. Empezamos a generar una exclusión más sistémica de muchas poblaciones y de aquellos que no tienen la capacidad para responder a estas regulaciones. Entonces, igual, hasta aquí dejaría mi respuesta por el momento. Gracias, Eva, por hacer este repaso, avanzar también ya algunos debates que tendrán que salir más adelante con las siguientes preguntas. En el mismo sentido, Agustina, después de hacer este repaso de las legislaciones que son más importadas, las que han tenido más relevancia, y del diagnóstico que también hace Eva, en el sentido que muchas veces aquello que se importa no es solamente el cuerpo normativo, sino también prácticas y demás. ¿Cuál es tu opinión respecto a si son aplicables esta normatividad al contexto latinoamericano?
Bueno, yo primero coincido con lo que han dicho, tanto Eva como Vladimir como María Paz. Creo que levantaron puntos importantes con respecto a esta pregunta, ¿no? Si son aplicables o no son aplicables, yo creo que todas las normativas de las que hablamos tienen aspectos positivos, y en ese sentido que amerita analizarlos y mirarlos para ver la posibilidad de replicarlos en nuestra propia legislación, y todos tienen aspectos problemáticos, tanto para mirar como para evaluar e implementarlos en nuestra región específicamente. Muchos de esos aspectos problemáticos, sobre todo, serían o podrían ser incluso más problemáticos en nuestra región porque no estuvieron pensados originariamente para nuestra región. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en muchas de las propuestas que están viniendo de la Comisión Europea o las propuestas que surgieron del Congreso alemán, María Paz mencionaba la NetzDG, parten de la existencia de instituciones, de institucionalidad, que en muchos de nuestros países no existen esas condiciones, digamos. La NetzDG establece algunos resguardos y crea organismos que van a supervisar el cumplimiento y la aplicación de esa ley, que cuando nosotros vemos la importación de esas normas, muchos de esos resguardos que la NetzDG prevé se caen por el camino, entonces nos llega la parte problemática sin ninguno de los resguardos que la propia NetzDG contemplaba para minorar algunos de esos aspectos más problemáticos. Por otra parte, lo que también uno ve es cierta tendencia a importar normas que sin mirar cuáles son nuestros estándares regionales en materia de libertad de expresión. Cuando uno piensa en la NetzDG, por ejemplo, que se citó como fundamento en muchas de las propuestas legislativas que surgieron a nivel regional, bueno, pues la región europea tiene un marco de libertad de expresión que, si bien es parecida en muchos aspectos a la interamericana, no es exactamente igual. Nuestro marco interamericano tiene una prohibición expresa de censura que la Convención Europea no tiene, por ejemplo. Nuestro marco interamericano tiene obligaciones respecto de los proveedores de servicio y tiene estándares que desarrolló la relatoría sobre responsabilidad de intermediario, sobre el establecimiento de órdenes de bloqueo y filtrado, que no son en todos los casos iguales que en el régimen europeo. Uno mira el régimen europeo de libertad de expresión y en muchos casos es más permisivo de restricciones que en nuestra región serían absolutamente incompatibles con el marco regional de libertad de expresión. Después, yo creo que cuando uno compara marcos legislativos y a la hora de mirar precedentes, ¿no? Porque en definitiva, yo decía al principio, Europa hizo como punta de lanza para algunas de estas regulaciones, y indudablemente sobre todo en esta área que es global y donde muchos de los problemas son comunes a distintos países, las lecciones aprendidas de otras regiones son valiosísimas. Las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y la mirada crítica, ¿no? ¿Qué funcionó y qué no funcionó de esas propuestas legislativas? Y cuando uno mira esas mejores prácticas, esas lecciones aprendidas, creo que hay que mirar con más atención a nuestros contextos. Problemas como acceso a la justicia, problemas como nivel de institucionalización que nosotros tenemos, problemas históricos. Nosotros en América Latina tenemos presidencialismos muy fuertes, tenemos controles legislativos que en muchos casos son más débiles que los que vemos en muchos de los otros países del norte global que están regulando algunas de estas cuestiones, y que sin estar ni bien ni mal, lo que sí hacen es alterar el equilibrio de balances y contribuir a lo que Eva mencionaba recién, que muchas leyes queden formuladas de manera que
sean muy fácilmente abusar de esas leyes si uno tuviera mala fe o si hubiera un gobierno que tuviera mala fe. Y hay un dicho muy, muy popular, por lo menos en Argentina, que es: regulemos como si el gobierno, o admitamos regulación como si el gobierno de turno fuera la oposición y no el que nosotros apoyamos, ¿no? Porque una vez que la ley está hecha, pues es usada por todos los partidos y por todos los gobiernos y es la ley que nos gobierna. Yo lo dejaría acá. Creo que hay una importancia fundamental de los contextos y la aplicabilidad o no aplicabilidad de muchas de estas normativas que surgen y que están surgiendo a nivel global merecen un análisis mucho más detallado que el que actualmente se está haciendo. Me parece que se está copiando y pegando regulación casi en bloque, cuando lo que debería haber es un análisis mucho más detallado de, bueno, qué instrumentos de estas propuestas podrían adecuarse a nuestras realidades, a nuestras instituciones, a nuestra idiosincrasia, a nuestras burocracias locales, a nuestros contextos sociales, a nuestros usuarios, a nuestra forma de usar la tecnología. Eso, creo que depende mucho la respuesta de aplicabilidad o no. Muchas gracias, Agustina. Pasando a la siguiente pregunta, Vladimir, en torno a estos efectos, que si bien ya se han mencionado varios a lo largo del panel, la idea del copy-paste, ¿no? En nuestros países. ¿Cuáles han sido algunas de sus consecuencias para bien y para mal? Gracias. Me parece que un ejemplo muy reciente que hemos tenido en el caso de México es la propuesta. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque no fue como tal cual una iniciativa, sino fue una propuesta para convertirse en una iniciativa de ley para regular las plataformas digitales o las plataformas de redes sociales en México, mucho a partir del contexto de lo que sucedió el 6 de enero en Estados Unidos. Después en México lo vimos también con algunos casos de simpatizantes del gobierno que fueron expelidos de las redes sociales, particularmente de Twitter, ¿no? Que también después se convirtió en un hashtag y hubo una serie de acusaciones a las plataformas, ¿no? Por haber quitado, bueno, por haber suspendido la cuenta de algunas de estas personas, y consecuentemente vemos una propuesta legislativa que casi literalmente, y aquí es donde pues justo empiezan los, digamos, como los matices, y me parece que lo que apuntaba también muy bien Agustina es, creo que podemos mirar y justamente verlo de una forma crítica, decir qué es lo que sí está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Añadiría a la parte de los contextos los procesos históricos, ¿no? No es lo mismo el proceso histórico que ha tenido Alemania, que deriva de alguna forma también en la NetzDG, ¿no? Que responde también a un contexto muy específico, que responde también a una situación en especial con todos los grupos nacionalistas, con todos los grupos de extrema derecha, con el resurgimiento de manifestaciones fascistas, nazistas y demás, ¿no? Hay una respuesta también de manera muy, muy específica que definitivamente cuando lo miramos en el contexto mexicano, latinoamericano, pues adquiere también otro tipo de matices. Y hay un caso que me parece que se ve un paralelismo, y es la legislación que en Francia se le conoció como la Avia Law, ¿no? También en materia de discurso de odio, que fue prácticamente un copy-paste de lo que, y además, y aquí es donde me parece que también se ve la torpeza de este populismo normativo que bien describía María Paz, de ni siquiera darse cuenta que fue una legislación que después se declaró inconstitucional por parte de una de las cortes en Francia, ¿no? Entonces es una legislación que es declarada inconstitucional, se retoma
¿no? Prácticamente en los mismos términos, ¿no? Es decir, el órgano regulador es el que se va a encargar, el órgano regulador de telecomunicaciones, en el caso de México el IFT, en el caso francés el Consejo Superior para regular lo audiovisual, y prácticamente con las mismas previsiones, ¿no? El mismo número, ¿cómo determinamos que es una plataforma digital? Por su número de usuarios. ¿Cómo definimos la moderación de contenidos? No importa si eres Reddit o si eres Twitter o si eres Facebook, te aplica lo mismo. Y ahí me parece que justo se empiezan a perder de vista, ¿no? Nuevamente lo que yo ponía al inicio, las complejidades. La moderación de contenidos en sí misma, hay una autora, Kate Klonick, ¿no? Habla de los sistemas de gobernanza que existen en sí mismos en la moderación de contenidos, ¿no? Estos nuevos gobernantes o nuevos gobernadores de la expresión en línea, pues entrañan todo un sistema de gobernanza que tiene distintas etapas, que tiene distintos momentos, ¿no? No es lo mismo la moderación de contenidos que se hace cuando se está subiendo un determinado contenido a la moderación de contenidos que se hace cuando se está evaluando, cuando se está detectando proactivamente algún contenido. No es lo mismo cuando se están utilizando algoritmos para la detección mientras se están subiendo algunos de los contenidos. No es lo mismo la respuesta que se da cuando se están ya detectando. Es decir, creo que ahí es donde justamente se están perdiendo de vista este copy-paste, ¿no? Me parece que sí se puede uno inspirar, me parece que sí se pueden retomar algunas de estas cosas, algunos de estos elementos, pero definitivamente cuando se pierde completamente de vista esta complejidad, cuando se quiere reproducir lo mismo, y puede ser que institucionalmente haya muchos paralelismos, o hay cosas que se asemejan en cuanto a lo que el modelo institucional que prevalece en Francia con el que tenemos acá en México o en algunos otros países de América Latina, pero ahí es donde creo que sí se tiene que tener mucho cuidado. Es decir, se pierde la granularidad de esta complejidad, se pierde de vista efectivamente lo que los puntos medulares que se tendrían que considerar, y no, por ejemplo, mirar también a lo que intentó, lo que se empezó también a hacer con la COFESE, con el órgano regulador de competencia económica, ¿no? Para empezar a mirar justamente, y aquí la distinción que también hacía María Paz, ¿no? Por un lado tenemos la ley de servicios digitales, el Digital Services Act. Por otro lado tenemos lo que toca, digamos, a los mercados. Y ahí entonces pensar que justamente cómo se dan las aproximaciones para, por ejemplo, establecer reglas de competencia y al mismo tiempo pensar en cómo garantizamos y cómo protegemos los derechos de las personas que utilizamos este tipo de redes sociales. Entonces creo que en este copy-paste, ¿no? Uno de los riesgos que se señalaban, me parece que ahí es donde también hay una omisión importante, ¿no? Cómo no solamente se toman de modelo y se toman de referencia, sino que cuando se hacen también no se están haciendo de la manera correcta. Y lo que también desafortunadamente hemos visto en el caso mexicano es que en ocasiones ni siquiera hay sesiones de parlamento abierto, ni siquiera se están abriendo las discusiones necesarias después de que sociedad civil, después de que distintos actores empiezan a ejercer una determinada presión, entonces es que se dan estos eventuales momentos, y de hecho me pareció muy pertinente justo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no?, haya organizado una sesión y un diálogo que me pareció también fundamental, ¿no?, para nuevamente retomar algo que es central en el ecosistema digital y que es la gobernanza multisectorial. No necesariamente desde un punto de vista, porque a veces puede sonar como, se puede romantizar mucho y pensar que es lo más maravilloso, la gobernanza multisectorial, o que no hay tampoco ahí asimetrías de poder. Me parece que sí existen justamente estas asimetrías de poder, pero efectivamente cómo logramos que estas asimetrías de poder, y que en este ejercicio de búsqueda de regulaciones o exploraciones regulatorias,
efectivamente todas las voces se escuchen, estén representadas y que no solamente se estén importando de esta manera tan errada y tan torpe como lo hemos visto, no solamente en México, ahora justamente en Chile, y seguramente María Paz abundará en tienen una discusión actualmente en la materia. Tampoco lo podemos tomar como lo que estamos viendo en Brasil, ¿no? Que es como el disgusto que puede tener un presidente frente a lo que está sucediendo y lo que está pasando y cómo están moderando los contenidos, las plataformas de redes sociales, pues entonces ahora utilizar también, y ahí me parece que es un riesgo también que hay que tener mucho cuidado, porque se usa la bandera de la libertad de expresión, ¿no? Y se usa el decir es que vamos a proteger la libertad de expresión, y en realidad lo que estamos viendo son iniciativas que pueden ser totalmente restrictivas, contrarias a la libertad y a los estándares de libertad de expresión, y en ocasiones también en temas de privacidad, ¿no? Entonces creo que el tener este cuidado, el mirar las granularidades, me parece que es importante para efectivamente decir, bueno, ¿qué es lo que queremos regular? ¿Para qué lo queremos regular? Y realmente de qué manera y cuál es la aproximación que vamos a tener en lo que queremos regular. Y también, porque a veces creo que está como muy presente esta idea en algunos legisladores y legisladoras, es que como si Internet no estuviera ya de por sí regulado y como si Internet fuera un espacio caótico y anárquico que ahora el Estado, ¿no?, tiene que llegar a decir cómo se tiene que regular y cómo se tiene que estructurar. Yo creo que ahí también es como decirle, oye, no, la perspectiva no es así como de, a ver, espérenme tantito, yo les vengo aquí a ordenar el caos que reina. Sí, efectivamente es necesario trabajar y apuntar y repensar mucho el tema de la concentración. Lo veíamos ayer de las plataformas como Facebook y otras más, pero realmente ahí creo que es justamente en cómo lo hacemos sin que esto implique también impactos negativos en el ejercicio de derechos humanos. Es cuanto. Gracias, Vladimir. En efecto, ¿no? Parecería que este copy-paste, malas leyes, al final del día terminan siendo impugnadas y terminan siendo modificadas por la Suprema Corte de Justicia, por los poderes contramayoritarios, y al final termina quedando algo bastante raro o en intermedio, ¿no? Creo que el caso mexicano lo ejemplificaste muy bien en cómo era un borrador, algo que ya había acaparado distintas reflectores, y al final del día ahí que quedó guardado por las críticas que recibió o porque sinceramente no parecería que iba a tener mucha coherencia con el marco jurídico nacional. En ese mismo sentido, María Paz, y quizá hablando más propiamente de tu contexto en Chile, ¿qué efectos? O sea, si le tuvieras que mencionar a alguna legisladora, algún legislador, al político en turno, ¿cuáles son los efectos del copy-paste en nuestros países? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué les puede decir? Gracias. Bueno, yo creo que un poco los efectos los hemos estado discutiendo ya con las últimas dos intervenciones, tanto de Vladimir y de Agustina. Quiero nuevamente construir sobre eso y no repetir. Creo que voy a retomar justamente en el punto en donde nos dejó Vladimir. Lo primero que hay que tener en consideración en relación a cómo encontrar coherencia cuando surge la iniciativa de legislar en esta materia de plataformas digitales o de moderación de contenidos en plataformas digitales, es entender que aquí no se trata de que no exista nada, que hay una hoja en blanco, digamos, y que ellos sean los primeros que alguna vez se les ocurrió siquiera referirse a este tema. Primero, Agustina nos ha hablado hace un rato en su intervención acerca del marco que existe hoy día en materia de derechos humanos, donde tenemos estándares regionales que se han ido desarrollando en los últimos 10, 20 años, incluso desde que se comenzaron a estudiar los temas y todo, ya 5 o 10 desde que se empezaron a emitir los primeros estándares, se empezaron a tomar las primeras decisiones de la comisión y de la corte que tenían impacto en temas en relación con el uso de la tecnología. Entonces, en el fondo, lo primero que hay que tener en atención, digamos, es que cualquier copy-paste que se realice hay que evaluar contra el test de cómo
es su desempeño, digamos, con esos estándares que ya están definidos por el sistema interamericano, al cual la mayor parte de los países de la región han adherido, y que además están en línea con las garantías constitucionales que están establecidas también en las constituciones locales. Entonces, al final del día, no se trata, digamos, de ignorar simplemente el que efectivamente ya hay un contexto, y cuando uno mira a estos temas de las plataformas, también tiene que mirar cuáles han sido experiencias regulatorias previas en otras capas. Por ejemplo, qué es lo que pasa con lo que se desarrolló durante los años 90 y hasta los 2000 en regulación de medios. ¿Qué es lo que pasó en términos de, por ejemplo, cómo las diferentes regulaciones que se podían promover a nivel local podían incidir en la diversidad de medios, en la existencia de medios independientes, etcétera? Entonces hay que mirar cómo este copy-paste, por ejemplo, muchas veces también va a tener ese efecto. Vladimir, si no recuerdo mal, hacía referencia a algunas de las normativas de las que hablamos al principio, que tienen una gran indefinición en términos de cuáles son los sujetos, digamos, que están normados, digamos, que están obligados por estas normas que se están proponiendo. Ese era un problema esencial del proyecto de ley Monreal en México, en donde había una definición amplísima que básicamente cualquier cosa podía calificar como plataforma, y no hacía una distinción de servicios tan distintos, de origen más comunitario, de desarrollo descentralizado, como puede ser, por ejemplo, Wikipedia, en comparación con el funcionamiento de un Facebook o un Twitter o un Google, que es un motor de búsqueda y corresponde completamente a otro fenómeno. El proyecto, por ejemplo, de ley que hoy día se ha presentado en Chile tiene exactamente el mismo problema. Hace una definición en donde cualquier cosa, el blog de un centro cultural comunitario, puede ser considerado una plataforma que va a estar sometida a las obligaciones, y por lo tanto eso tiene un impacto directo en la posibilidad de utilizar Internet como una plataforma para el desarrollo de información, de comunicación, de expresión de diferentes ideas. Y ese es un tema que ha sido extensivamente abordado por la regulación que existe en el sistema interamericano y los estándares que se han ido desarrollando por la Comisión, por la Corte, por las relatorías especiales, particularmente la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, no podemos caer en esta idea de nuevo, de que hay una originalidad extrema en que los legisladores se despertaron un día y decidieron ponerle el cascabel al gato y regular estos gigantes de Internet, y lo hacen de espalda a todo un desarrollo que puede tener todas estas consecuencias negativas en el copy-paste, porque no están mirando a las obligaciones que existen en el sistema. La otra obligación que es esencial, a la que hacía alusión Agustina, es la prohibición de censura previa que existe en el artículo 13 de la Convención Americana, y que es mucho más fuerte que lo que existe en la regulación europea, y que ha tenido también un desarrollo, y también no solamente la censura previa, sino que también la censura indirecta. Entonces, regulaciones que proponen, en definitiva, establecer una serie de obligaciones de las plataformas para incentivarlas a eliminar de manera rápida y con bastante oscuridad contenidos que se consideran y se califican otra vez de manera ambigua como dañinos, o como ilícitos, o como difamatorios, o como inadecuados, o discriminatorios, etcétera. Son todos términos jurídicos que necesitan un análisis y un balance de los derechos del juego, y que en el fondo lo que estas regulaciones hacen es llegar y ponerlo en manos de las plataformas, el tener obligaciones activas de generar esa censura. Y eso es censura previa por medios indirectos finalmente, porque el Estado le está imponiendo una obligación a las plataformas de censurar en su nombre, digamos, a través de esta regulación. Entonces, no se puede leer este tema como un tema aislado de lo que ya existe. Internet a lo mejor no ha sido objeto de regulaciones específicas que a lo mejor digan, esta ley se refiere a Internet, pero no es tierra de nadie, porque está ceñido por los estándares internacionales de derechos humanos, ha sido objeto intensivo de la atención por parte del sistema interamericano. Ya en el año 2015, 2016, si no me falla la memoria, se emitió por parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estándares para un Internet libre y abierta, que hacían expresa mención, por ejemplo, de que hay algunas cuestiones que no deberían estar sobre la mesa en la discusión en la regulación regional, como por ejemplo el bloqueo de sitios completos, de plataformas
plataformas completas como mecanismo sancionatorio, porque el efecto silenciador que eso tiene y la posibilidad de que eso sea abusado por situaciones políticas y todo lo que mencionaba Agustina, decía, nos daba esta expresión que se usa en Argentina, en Chile también la usamos, digamos, hay que regular como si no fuéramos nosotros los que fuéramos a estar en el poder, sino que quienes puedan ser nuestros enemigos o la oposición. Entregar, digamos, una facultad o imponer sanciones que lleguen al bloqueo total de plataformas, como hoy día, por ejemplo, está en el artículo 15 del proyecto de ley que se presentó en Chile, es algo completamente inconsistente y que ha sido completamente descartado, puesto fuera de la mesa por parte de los estándares interamericanos de derechos humanos y por parte de los estándares internacionales que vienen desde las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, de la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas. Entonces, no podemos, o sea, si vamos a hacer copy-paste, atención a lo que han señalado Agustina y Vladimir de contexto, que es lo que podemos hacer que sea, digamos, de acuerdo a nuestros propios estándares y que no vulnere el cuerpo normativo que ya existe. Solo para encerrar en una nota más positiva, y no, también porque no quiero caer en lo que las personas que desarrollan esta iniciativa tienden a descartar, digamos, y a tratar de tener una reacción peyorativa a los comentarios que hacemos desde sociedad civil. No quiero dar la impresión de que nosotros estamos cerrados a tener esta discusión. Lo que quiero decir es que la tengamos sobre las bases correctas. Y en una nota positiva, rescatando lo que decían Vladimir y Agustina respecto de cosas que debemos mirar si funcionaron afuera y que podríamos traer y pudieran ser útiles, hay cosas que sabemos que funcionan. Por ejemplo, el tema de la limitación de la responsabilidad de intermediario. No hay al final, ni siquiera las legislaciones que se están revisando ponen en cuestionamiento ese principio. Entonces, ese es un principio que debiera estar en la base de cualquier regulación que se discuta también en nuestra región. Y después ver las excepciones puntuales por causales que quepan dentro de lo que es nuestro sistema. Luego, ¿qué es lo otro que hemos visto que funciona? Transparencia. Podemos avanzar muchísimo más, y eso es concordante con los estándares también interamericanos en transparencia. Y en eso, entonces, en este tipo de identificación de elementos útiles, yo quiero cerrar mi intervención y darle el paso a Eva quizás con una buena pista para su camino, la relevancia que tiene el diálogo americano, el diálogo de las Américas que ha convocado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una conversación abierta, señores legisladores de nuestra región, pongan atención a lo que se está trabajando ahí de una manera abierta, multisectorial, con atención a recoger las experiencias y escuchar a todos los actores. No caigamos en el populismo normativo, ahí hay un montón de enriquecimiento de todo el trabajo que se ha hecho desde múltiples partes interesadas. También los invito a poner atención porque en el Foro Global de Gobernanza de Internet que se va a celebrar este año en Polonia, la primera semana de diciembre, hay un track, una línea de trabajo específicamente dedicado a regulaciones emergentes y va a haber una sesión principal sobre este tema. Escuchemos la experiencia y tratemos de poder construir sobre esa base mirando, como decían Agustina, Vladimir, nuestro contexto y nuestras limitaciones institucionales. Gracias. Gracias a ti, María Paz. Muy en ese sentido, la pregunta para Eva, que ya adelantaba un poco, la importancia que tiene cada marco jurídico regional de protección de derechos humanos al momento de proponer nuevas legislaciones localmente. Creo que desde la relatoría, desde la comisión, nos puede dar luz al respecto. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, que obviamente los estándares de derechos humanos, toda esta normativa, lo que nos pone es en un terreno común. Es decir, nos dice de que al menos hay ciertos términos que no son negociables a la hora de poder hablar, por ejemplo, de libertad de expresión. Y libertad de expresión en cualquiera de los espacios, tanto en un espacio presencial como en un espacio virtual. Por ejemplo, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, por ejemplo, cuáles son los requisitos o cómo es comprendida la libertad de expresión dentro de nuestro contexto como la región, y así otros cuerpos normativos, como ya los mencionaba María Paz, que profundizan particularmente sobre libertad de expresión en Internet y generar un espacio cívico seguro, diverso y amplio. Y entonces también un punto o algo en lo que colabora el tener normativa compartida o a nivel de la región es poder tener conversaciones necesarias desde el contexto particular, que ya lo mencionaban, y voy a aprovechar la intervención de María Paz sobre el diálogo de las Américas, sobre libertad de expresión en Internet, para hacerles aquí la invitación también.
Este diálogo de las Américas trabaja justamente sobre 3 ejes temáticos clave, que es alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas, deterioro del debate público y moderación de contenidos en Internet. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, tener una conversación necesaria sobre cómo deberíamos entender cada uno de estos elementos a la luz de los derechos humanos, evidentemente lo que hace es que podamos optar por luego tener legislaciones adecuadas a estos nuevos estándares, a estos planes de acción, esos parámetros que verdaderamente respondan a necesidades locales, que respondan a necesidades reales y que también cuiden un balance de equilibrios. Al ser, por ejemplo, un diálogo multisectorial, permite también de que vayamos trabajando el equilibrio de poder. Por ejemplo, desde el lado de desarrollo de habilidades cívicas, un hecho, y mezclándolo también con preguntas anteriores sobre el copy-paste, es que algo clave para cualquier legislación local es que pueda ser aplicada por los sujetos, es decir, también por la ciudadanía, que conozca cómo se aplica, que conozca mecanismos de transparencia para cuestionar, para hacer. Pero si ni siquiera tenemos un buen desarrollo o una apuesta por el desarrollo de habilidades cívicas, aunque sea una ley muy bien copiada, muy bien escrita, queda sin practicidad. Entonces es como si no estuviera escrita. O si no existen los factores institucionales, nuevamente es como si no estuviera escrita porque no hay forma de ponerla en marcha. Otro factor también es la calidad del debate público, siempre siguiendo en esa misma línea. El debate público y la intervención incluso de figuras de autoridad dentro de la región tiene digamos, un modelo muy particular de comportarse, y lo ha demostrado eso que trasciende pues países, ¿verdad? En toda la región vemos un modelo muy parecido. Entonces, sostener esa plática previa sobre cuáles son las responsabilidades que implica el discurso público, cuáles son las responsabilidades también en el espacio virtual de aquellos que tienen una vocería con especial fuerza por ser figuras públicas, es también parte de la conversación necesaria que tiene que tenerse previo a una regulación local, porque entonces la regulación local va a tener que tomar en cuenta este nuevo estándar o esa nueva forma de comprender el espacio. Y eso también, digamos, el estándar o la normativa regional, lo que permite, como hablábamos, es tener un espacio común. Es decir, un punto de partida para reentender la conversación. Entonces, si antes habíamos hablado que la normativa internacional, por ejemplo, el norte global, puede servir como una idea de que hay que tener ciertas conversaciones, los estándares regionales lo que permiten es hacer una especie de colado. Es decir, bueno, y de esto tiene que pasar al menos por estos filtros o por estas otras subconversaciones o retos muy particulares que tienen que abordarse a la luz de nuestra normativa. Y sobre igual la moderación de contenidos en Internet, por ejemplo, hablar necesariamente en espacios multisectoriales donde se comprenda el modelo de negocios también de las plataformas, entender que hay un sector privado que funciona y del cual no puede haber un desapego absoluto a la hora de normar, sino que tiene que comprenderse a este actor, tiene que tenerse en cuenta a ciudadanía y que tiene que tenerse en cuenta a los estados, es decir, a la figura de gobernanza. Entonces, cuando nosotros lo vemos a la luz de nuestros estándares y los estándares también de que ofrece la RL y también otros estándares de carácter más global, como ya mencionaban, como Naciones Unidas, lo que nos permite es comprender mejor cuáles deben ser algunas prioridades de atención a la hora de legislar en lo local. Entonces, no limitan, ni son, digamos, no sé si la palabra se ocupa comúnmente, pero taxativas, es decir, que no son un número cerrado de solo esto puede contener. Y también son un punto de partida porque el espacio virtual va a seguir creciendo y ampliándose. Y bueno, nosotros creo que hemos podido ver siempre a lo largo, por la pandemia, la multiplicidad de usos que han salido y el nivel de desarrollo que ha tenido que correr. Y evidentemente la parte normativa nunca va a poder alcanzar a la parte tecnológica y cómo va corriendo, pero sí permite anticipar y dejar estándares compartidos, o al menos no negociables, creo que esa es la palabra correcta, son no negociables, que tienen que seguir estando presentes en habilidades para las personas, para que la ciudadanía pueda hacer uso de derechos humanos en el espacio cívico, sobre la calidad del debate público, sobre cómo tiene que ser una moderación de contenidos a la luz de derechos humanos, que eso va a aplicar independientemente de la tecnología y cómo ésta vaya avanzando. Es un punto de partida y aprovecho invitarles entonces a que visiten la página del diálogo, que está abierta actualmente y que tenemos grandes oportunidades de participación, que es americasdialogue.org. Así que con eso yo cerraría esta intervención. Muchas gracias, Eva. Compartimos la página también en nuestras redes sociales para sumarnos a esta conversación. La última pregunta, faltando 15 minutos para finalizar
esta mesa, este espacio, Agustina, ¿qué importancia tiene el contexto para evitar restricciones ilegítimas y desproporcionadas a los derechos humanos ejercidos a través de las TICs? ¿Alguna reflexión también, si puedes, alguna reflexión final en torno a lo que se ha mencionado, al copy-paste, al contexto, a cómo generar este diálogo? ¿Cuáles serían algunas ideas? Te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Mira, yo me sumo a lo que dijeron tanto Eva como Vladimir como María Paz, y reitero lo que dije en mi exposición. A mí me parece que el contexto es fundamental. Me parece que existe cierta tendencia al populismo normativo, como decía María Paz en su exposición. Creo también que son temas que, a ver, Internet plantea algunas cuestiones que no son del todo nuevas, pero sí tienen aristas como quizá un poquito más complejos. Hay temas de jurisdicción para pensar, hay temas, sobre todo si pensamos en jurisdicción, hay una dicotomía entre lo deseable y lo posible, que creo que tiene que entrar también en cualquier ecuación regulatoria, en cualquier ecuación, en cualquier conversación sobre derechos humanos e Internet. Creo también que así como hay algunos desafíos que son particulares de Internet, también hay algunas características de Internet y de su arquitectura, su diseño, que creo que estamos todos de acuerdo en que queremos mantener. La estructura descentralizada, el carácter interjurisdiccional a través de fronteras. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere una Internet de Argentina y una Internet distinta de Brasil y una Internet distinta de Chile y una Internet distinta. Creo que todos entendemos que esas intranets no son el modelo que queremos. Y eso creo que también está bastante claro en los fundamentos de muchos de los proyectos de ley que nosotros vemos. Después lo que no está tan claro, y creo que ahí hay mucho para hacer y mucho para trabajar, desde la academia, desde la sociedad civil, desde distintos aspectos, es que uno ve que muchas de las resoluciones que se incluyen en esos mismos proyectos de ley, que tienen fundamentos que sustentan esto, descentralización, interjurisdiccionalidad, libertad, pluralismo, muchas de las provisiones que uno ve después en esos proyectos de ley condicionan incluso hasta el punto de hacer desaparecer en muchas instancias esos mismos factores que en los fundamentos se destacan como valiosos, como deseables, como comunes a los distintos actores y principios básicos. Creo que hay, en nuestra región por lo menos, creo que los procesos regulatorios, sobre todo en esta materia, no se están dando los tiempos que deberían darse. Creo que las conversaciones se abren y se cierran con una velocidad bastante acelerada. Como decía María Paz, muchas de las propuestas que surgen sin tener ningún punto de conexión con las conversaciones que se venían teniendo incluso en nuestros países, incluso en nuestras regiones. O sea, parten de cero, desconociendo todo el desarrollo que ya venía hecho. Creo que hay algunas deficiencias que son comunes a otras áreas también, ¿no? Hay algunas experiencias en congresos con audiencias públicas y con procesos que son participativos y transparentes, pero todavía en muchos países se ven problemas muy serios para acceder al debate público en los distintos congresos. Hay congresos que no tienen los proyectos de ley disponibles, públicamente disponibles, hay que ir a buscarlos al Congreso para extraer de ahí el texto en fotocopia. O sea, eso
eso postula problemas para el acceso al debate que obviamente exceden el tema de Internet propiamente, ¿no? Pero que también lo afecta y lo impacta. Entonces creo que hay un tema de tiempos, hay un tema de transparencia, hay un tema de riqueza del debate, incorporación de los múltiples actores que hacen parte del ecosistema y que tienen que estar necesariamente involucrados en estos debates. Y a través de los cuales además muchos de estos problemas que identificamos del copy-paste podrían identificarse perfectamente a tiempo y podrían levantarse y podrían discutirse y podría llegarse a soluciones o a propuestas más interesantes o más ricas. Cierro con esto, que creo que es una nota positiva. Creo que algunas de estas puntas no deberían ser tan complejas de implementar y podrían redundar en un beneficio enorme en términos de la discusión regulatoria de derechos en Internet. Gracias. No, gracias a ti, Agustina, por tu valiosa participación. Vamos ahora con Vladimir, en torno a alguna reflexión final, muy en línea con la última pregunta detonante, en torno a la importancia que tiene el contexto para evitar aberraciones, restricciones, demás despropósitos que puedan afectar los derechos humanos en el ejercicio de las TICs. Gracias. Sí, yo cerraría con uno, definitivamente el principio de máxima publicidad, y ahora que lo menciona Agustina, ¿no? Creo que es fundamental en todos los países de América Latina, ¿no? El que realmente cualquier propuesta que se coloque y que esté presente en los congresos forme parte de un debate mucho más amplio, ¿no? Que no se pierda de vista que este diálogo tiene que ser un diálogo multisectorial, que esto no puede únicamente ser algo que competa al Estado, a los órganos legislativos. Y hay un elemento que me parece que también me gustaría también como resaltar. Uno tiene que ver en, no todo tendría que pasar necesariamente por lo legislativo, ni por pensar que se agota, digamos, la discusión en una ley. Yo creo que experiencias como el Consejo Asesor de Contenidos, con todas las discusiones y con todas las dificultades y con todos los cuestionamientos, ¿no? que existen, me parece que coloca la posibilidad justamente de mirar otros modelos, de cómo, por ejemplo, la moderación de contenidos se puede ver a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Cómo una decisión de una plataforma de redes sociales en materia de moderación de contenidos que puede impactar el bajar una determinada publicación o utilizar los algoritmos para detectar ciertos contenidos y también removerlos, me parece sumamente interesante e importante, y creo que también algo que ponía muy bien sobre la mesa Eva, que tiene que ver cómo se puede mirar esto a la luz de los estándares que ya tenemos, ¿no? Cómo se puede efectivamente generar contrapesos, ¿no? A las decisiones que están tomando las plataformas. Desde artículo 19 también surgió, ¿no? Una propuesta que también se ha retomado entre las distintas relatorías de libertad de expresión, que son los consejos de redes sociales, ¿no? Yo creo que da la posibilidad justamente de explorar otras vías, de explorar otras formas, y que si efectivamente el Estado tiene como la intención de centrar sus esfuerzos, que los también esté dirigiendo, por ejemplo, a temas de transparencia, y no solamente la transparencia, y aquí también hay un texto de Gillian York y Nicholas Susor, ¿no? Que hablan como decir, bueno, sí transparencia, pero que sea una transparencia significativa, no solamente en términos de que las plataformas de redes sociales ahora estén publicando trimestralmente sus informes de transparencia con un montón de información, es decir, no solamente se trata de que provean información, sino de una transparencia efectiva en términos de rendición de cuentas, en términos de conocer y de tener de que no prevalezca la opacidad, ¿no? Creo que conocemos la moderación de contenidos hacia afuera, pero todavía hay un reto muy grande de conocer la moderación de contenidos hacia adentro en las plataformas
digitales, ¿no? ¿Cómo están tomando las decisiones? ¿Bajo qué criterios los están tomando? Tener mejor claridad y mayor claridad frente a las personas, de los usuarios que están utilizando las plataformas de contenido. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que se puede efectivamente concentrar en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, y no meterse justamente en este tipo de legislaciones que están generando ambigüedades, que están generando términos sumamente vagos que finalmente tendrían una implicación muy seria en el ejercicio de derechos y libertades. Así es que diálogo multisectorial, pensar también otras alternativas, utilizar los estándares que ya tenemos, y efectivamente que esto se mire como un proceso, ¿no? Que se mire realmente como discusiones que no se agotan en una determinada legislatura, sino que es un diálogo permanente y constante en el cual se busquen efectivamente las rutas y las alternativas con los estándares y con el contexto que también señalaban muy bien Agustina y Eva, que es muy distinto a lo que vemos en el caso europeo, y que efectivamente esto apunte a que, por un lado, sí, entremos a temas que pueden ser muy complejos, muy complicados, pero que al mismo tiempo también se establezcan bases y criterios claros, ¿no? Que permitan justamente garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el espacio digital. Gracias, Vladimir. María Paz, 2 minutos para terminar en tiempo, una reflexión final. Te damos la palabra y después también 2 minutos a Eva. Muchas gracias. Bueno, yo solamente adherir a todo lo que se ha señalado por Agustina y por Vladimir, y me quedo con un punto crucial de insistencia en la necesidad de estos diálogos abiertos, que estos diálogos sean multisectoriales, que se tomen su tiempo, como decía Agustina, para poder en el fondo recoger todas estas experiencias de las que hemos hablado hasta ahora, y también que sean multidisciplinarios, en el sentido de que aquí no existen expertos en todo, digamos. Nosotros, por ejemplo, aquí en esta conversación hemos tratado de aportar nuestro expertise como personas que llevamos años, 10, 15 años trabajando en temas digitales con una perspectiva y un marco de derechos humanos. También hay aspectos técnicos que entender en la regulación, y nosotros, por ejemplo, que llevamos mucho tiempo trabajando en estas materias desde un marco legal, normativo, tenemos que hacer constantemente un esfuerzo por entender el funcionamiento de las tecnologías y intercambiar experiencias con personas que vienen también desde el mundo de lo técnico para entender cuáles van a ser las consecuencias de poder regular en un sentido o en otro en términos prácticos. Entonces la invitación es que estas discusiones normativas también se tengan en ese contexto, en donde en el fondo se entienda que una provisión normativa que puede estar redactada de una manera muy elegante jurídicamente, si finalmente tiene como consecuencia el generar un incentivo para que se genere la utilización de una moderación automatizada de contenidos, el impacto en derechos que eso va a tener es de una dimensión completamente distinta de lo que estuviéramos hablando si es que efectivamente la realidad sería que esas mismas decisiones acerca de qué contenido se queda y qué contenido se va, la toma un juez. Entonces, hay que entender cómo funciona la tecnología y cuáles incentivos económicos y de todo tipo se van a generar cuando uno propone una regulación en un cierto sentido. Y para poder entender eso, hay que entender cómo funciona la tecnología, hay que entender por qué, como decía Vladimir en sus ejemplos iniciales, Reddit, Wikipedia y Facebook son animales distintos. Hay que entenderlo y hay que entender y leer la norma que uno está proponiendo en función de cuáles van a ser las consecuencias para ello y para el centro cultural que yo ponía como ejemplo en mi intervención. Volviendo al ejemplo doméstico que tengo más a la mano hoy día, cuando uno lee el proyecto de ley que se ha presentado en Chile, eso está completamente ausente. Se proponen soluciones en donde, por ejemplo, se busca regular cómo las plataformas recogen información desde los menores de edad. Y resulta que si todo el punto de la normativa que se está proponiendo es proteger la privacidad de los menores, se proponen mecanismos de autentificación de la identidad de los menores, que lo que va a significar es recoger una cantidad masiva de datos para poder saber si son menores o no. Entonces, ese es el tipo de cosas que no podemos caer. No podemos caer en regulaciones que sean simplistas y que por muy buenas intenciones que tengan detrás, sean completamente ignorantes del contexto normativo, institucional en el cual se insertan y además del contexto de funcionamiento de las tecnologías.
Otro punto en eso es lo que también apuntaba Vladimir en algún momento de su intervención. Estamos en una realidad de monopolios hoy día de las tecnologías, y por lo tanto lo que tenemos que construir es normativa que genere incentivos para la descentralización de Internet, para desarmar esos monopolios, y no normativas que impongan obligaciones que lo que lleven es a concentrar aún más la prestación de servicios, porque van a ser solamente las grandes empresas las que van a estar en capacidad de cumplir con esas obligaciones. Esas son cuestiones esenciales y solo se pueden ver cuando uno tiene una diversidad de actores alrededor de la mesa, y una diversidad de actores con humildad suficiente para entender que no tienen todas las respuestas y que necesitan apoyarse unos a otros para poder encontrar una solución que sea adecuada para el interés público y para el mejor ejercicio de los derechos humanos. Muchísimas gracias, encantada de haber tenido esta conversación hoy día con ustedes. Gracias a ti, María Paz. Y cerramos con Eva López. Bueno, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que los panelistas han hablado, y tal vez me gustaría cerrar con la idea de que a veces nosotros mismos nos podemos desconectar del concepto de que, aunque estamos hablando de derechos digitales y estamos hablando del espacio tecnológico con todo lo técnico, al final del día estamos hablando de los derechos de personas comunes y corrientes que están tratando de hacer lo máximo con los recursos disponibles. Entonces, volver al contexto también exige que cuando nosotros pensemos en las regulaciones o en las adecuaciones que requieran normativas, pensemos también en cómo se manifiestan en la vida cotidiana estas formas de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, cómo es tan real los efectos emocionales y físicos de las violencias digitales, por ejemplo, o cómo es tan real los efectos de censura que genera que, por ejemplo, se censuren o se eliminen perfiles de personas defensoras de derechos humanos y demás. Entonces, en partir, digamos, el análisis de lo humano y luego pasar a lo técnico, porque lo técnico evidentemente tiene una razón de ser, y totalmente de acuerdo con María Paz de que una prioridad es comprender desde el lado también nuestro la parte técnica, cómo funciona, a qué nos estamos enfrentando, los conceptos básicos y uno que otro un poco más avanzado, así como incluir a otras personas en la conversación, pero también apostar por hacer abordajes que empiecen por lo humano. Por eso, digamos, en el caso del diálogo también se empieza hablando de los efectos del discurso público, la calidad del debate público, los efectos de las personas y el nivel de conocimiento que existe, la brecha digital que existe para poder hacer ejercicio de derechos, cómo afecta la moderación de contenidos. Entonces, cuando se inicia desde este abordaje, hay una probabilidad de que responda mayor o de mejor manera a las necesidades reales y a las vivencias, y obviamente que también eso de las herramientas, que al final del día cualquier normativa lo que debería hacer es apostar por dar herramientas para que la ciudadanía, para que la población en general pueda hacer un ejercicio de derechos plenos en un ambiente donde se sienta avalado, protegido, seguro y con claridad de las reglas. Y que hasta aquí me quedaría también. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Agustina, Vladimir, María Paz, Eva. De verdad ha sido una mesa muy enriquecedora. Creo que hay muchos temas que seguir discutiendo y repensando y saber eso, ¿no? Yo creo que el concepto que estuvo oscilando en toda la conversación fue ese populismo normativo. Parecería que muchas veces se quisiera dar solución generalística a través de el derecho, de las reglas uniformes, sin tener contexto, sin tener otros diálogos con diferentes actores y participantes de esta conversación. De verdad, gracias, Artículo 19, a la Fundación Neumann por convocar, y esta solamente es la tercera mesa que el día de hoy inicia este foro, este segundo día del foro. A continuación viene la mesa número 4, la información como antídoto de los discursos populistas, y después la mesa 5, el papel del periodismo en el contexto adverso al escrutinio. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo la conversación. De cualquier manera, va a quedar grabada ahí en YouTube y seguiremos al pendiente de las actividades que cada organización y los distintos actores estén realizando en esos temas. Muchas gracias, que tengan un buen jueves y seguimos aquí en el Foro de Libertad de Expresión y Nuevas Tecnologías. Gracias y buen día.